Amigos de CDC, buenas tardes. Este 31 de octubre recordamos un año más de la Reforma Protestante. 507 años de esta reforma y hoy tenemos como invitado al pastor Fidel Velázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pastor Fidel, la pregunta es, ¿qué significa la Reforma Protestante? Bueno, como dice la palabra reforma, es darle forma al que se deformó. ¿Quiénes son los que descubrieron, los que se dieron cuenta de que ya estaba perdiendo de forma? Aquellos que estudiaron la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica siempre tuvo personas muy estudiosas, muy preparadas, y se ha construido conventos donde se iban a ir los monjes, los sacerdotes, y se dedicaban al estudio de la Biblia. Entonces, en ese estudio había personas muy preparadas. Uno de ellos fue Juan Hus, después tenemos Wycliffe, y otro, el que más recordamos, es el padre Martín Lutero, ¿verdad? También es un sacerdote que él era alemán y él era profesor del seminario, muy estudioso. Él dominaba el griego, el hebreo, el latín, así como nosotros dominamos el guaraní, ¿verdad? Entonces él veía de que había cosas que la iglesia no estaba haciendo según la palabra de Dios. Y a él le molestaba mucho eso. Los antecesores fueron perseguidos. Él tenía un espíritu revolucionario y él empezó a enfrentar directamente a la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Especialmente el Papa, ¿verdad? Y él tuvo ese rechazo y se le llamó a él protestante, ¿verdad? Porque él protestó, ¿verdad? Hay que entender también que en aquella época se vivía en el tiempo de la monarquía, ¿no? Que no hay que protestar, no solamente en la iglesia ni con los reyes, ¿no? Porque los reyes eran también inflexibles, ¿verdad? Ellos dictaban las leyes que ellos querían, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los reyes también había gente que morían porque protestaban al rey. Pero en el caso de Martín Lutero, él también protestó, ¿verdad? De alguna forma, pero no consiguió. Entonces él hizo un escándalo, clavó por la puerta de la catedral un escrito que tenía 95 puntos, que eran las cosas que se hacía y que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, desde ahí ese calificativo, ¿verdad? Pero bueno, todos nos beneficiamos por lo que hizo Lutero, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica también tuvo su contrarreforma, ¿sabes? Y eso también hay que valorar, ¿verdad? Los papas también se dieron cuenta y reconocieron, ¿verdad?, muchos abusos que había, ¿verdad? Por eso le llaman la contrarreforma, ¿verdad? Y ellos mismos, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad?, muchas correcciones. Y a partir de ahí se formó también la iglesia evangélica. Pero hay que entender que la iglesia evangélica tiene el mismo origen que la católica. De ahí vino, ¿verdad? Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, pero en aquel tiempo era intolerable tenerle a él, porque él tenía su idea muy fuerte y además muchísimos seguidores llegó a tener, ¿verdad? Y se le trató de hereje especialmente, y ya sus seguidores pasaron también por el martirio, algunos fueron quemados. Y la verdad que hay una triste historia en ese sentido, ¿verdad? Pero hoy día todo eso se superó. Y vivimos en paz, en coordinación. A partir del Concilio Vaticano II se estudió este caso
y el Vaticano II le llamó a los evangélicos, le llamó hermanos separados. Anteriormente eran herejes, ¿verdad? Pero hermanos separados quiere decir de que también hay salvación con la doctrina que profesan la Iglesia evangélica. Justamente, ¿verdad? Viniendo hablando de estas tesis que Lutero formó, ¿cuál usted cree, pastor, que es el principal descubrimiento en esta reforma protestante? Bueno, acá tenemos en la Biblia, dice en cuanto a la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. La salvación es gratuita, no por obras. Yo conozco muchísima gente que son buenísimas, pero son muy buenas y hacen buenas, sus obras son buenas, entonces, pero sus obras no les sirven para ser salvos, porque la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero hay que tener también en cuenta de que ¿qué es lo que uno cree en Cristo? Porque mucha gente dice, bueno, yo creo en Cristo, eso sí, ¿quién no va a creer? Dice, si en su nombre andamos. Pero el creer en Cristo significa que yo tengo un problema que se llama pecado y Dios envió a alguien para resolver ese problema mío. No solamente creer en un Cristo histórico, que existió, que nació de la Virgen, etcétera, ¿verdad? Yo debo creer de que ese problema que yo tengo, yo no puedo resolver. Y Dios envió a su Hijo para que yo me salve. Y yo tengo que creer eso. Acá hay un concepto muy importante. Todo lo que el hombre hace para llegar a Dios se llama religión. Y el Evangelio de Dios es Cristo viniendo a nosotros. Es un sentido contrario, ¿verdad? Dios, viendo mi situación, tuvo compasión de mí y me envió un Salvador. Yo creyendo en Él, yo me salvo. Por eso dice, la salvación es por fe. Y eso viene a ser, ¿verdad?, el aporte más grande que Dios puede hacer por la humanidad. Así mismo. Bueno, por último, pastor, me gustaría que pueda mandar un mensaje a toda la gente de Coronel Abogado, a la gente que va a estar viéndole. Tal vez muchos desconocen esta situación de la reforma protestante, pero sí es importante, ¿verdad?, que puedan conocer a la base principal de todo esto, que es Jesús, ¿verdad? Bueno, en primer lugar yo me dirijo a todos los que son padres o madres o que son cabeza de hogar. En la Biblia dice que los padres tienen que enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Que toda persona que tiene a su cargo una familia o se para delante de un grupo de gente y lee la Biblia, que enseñe la verdad. La salvación es sencilla, complica a los predicadores, se suele decir, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo. Hay muchas personas que creen de que después de recibir a Jesucristo en su corazón, todavía tienen que estar suplicando misericordia para salvarse. Una persona que está en su agonía ya, pues hay que estar a su lado, animándole, dándole gracias por su vida y dejarle en paz que se cumpla en él el cumplimiento del tiempo. Si esa persona ha recibido a Jesucristo en su corazón, esa persona es salva.
Yo no tengo por qué estar suplicando misericordia para él, pues él ya tiene ganado. Eso es lo que yo dejo este mensaje y la responsabilidad que uno debe tener ante su familia y ante la congregación. Yo me siento responsable de enseñar a mi familia la verdad de la palabra de Dios. Y si me paro delante de una congregación y estoy abriendo la Biblia, tengo la responsabilidad también de enseñarles la verdad. Solamente la verdad. Así mismo. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Y esta va a ser una seguidilla, ¿verdad?, de diferentes notas hablando sobre el tema. Sí. Muchísimas gracias, pastor. Ok, muchas gracias por la invitación.